Vamos a hacer una pequeña evaluación para comenzar de lo que sucedió el sábado pasado. Algo que hubo unas manifestaciones que se consideraron multitudinarias por algunos sectores de prensa, y por eso yo decía, muchos sectores de izquierda y del progresismo festejaban esto sin entender lo que hay como sustancia en el fondo. Una vez más vuelven a equivocarse de bando. Yo voy a explicar por qué a mi juicio no están entendiendo lo que pasa, ¿no? Hubo miles de personas que salieron para cuestionar un poco los métodos de Trump, ¿no? Ahora, esta explosión popular que se dio, ¿realmente fue algo natural? ¿Fue algo que se produjo porque realmente había una resistencia a lo que hacía Trump y Elon Musk? Que Elon Musk vieron cómo bajó el perfil después de lo de los aranceles, ¿no? Algo pasó con Elon Musk que en algún momento, cuando tengamos un poquito más de tiempo, vamos a tratar de profundizar. ¿Quiénes organizaron ese evento? De eso se habla poco, porque normalmente la prensa te presenta esto diciendo, bueno, salieron multitudes, salió el pueblo a repudiar, depende de qué lado estén, ¿no? Pero en general salieron millones de personas, sindicatos, ONG, todos a... Pero en detalle, ¿alguien se preocupa por saber qué es lo que está pasando? Bueno, ahí es donde viene el problema, cuando vos ves exactamente qué es lo que está pasando. ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones de esto, ¿no? Básicamente, ¿quiénes son los que no les gusta Trump? ¿Qué organizaciones eran los que se pusieron al hombro la movilización? Y también si esto tuvo que ver con una salida espontánea del ciudadano medio o es aparato. Yo siempre lo cuento, siempre cuando hablo de la Argentina explico esta situación. Uno mira una movilización y mira una plaza llena y las calles rebosantes de gente y uno tiende a creer que, bueno, esto representa la protesta de un pueblo, una posición popular. Y la realidad no necesariamente esto sucede así. En algunas oportunidades sí, en otras no. Sobre todo en estos tiempos actuales, lo que nosotros vemos son movilizaciones en base a aparato político, a militantes políticos, a activistas políticos, no a la reacción. La gente común y silvestre está en su casa. Si en un país de 350 millones de personas sale 1 millón o 2 millones a la calle, es algo mínimo. Sin embargo, el ruido que hacen es muy grande. Entonces hay una desproporción que a veces tiende a confundir. ¿Quiénes fueron los que salieron a la calle en Estados Unidos? Curiosamente, los sindicatos. Los sindicatos de Estados Unidos tienen sus particularidades, ¿no? Algunos los consideran como una auténtica mafia que se vende al mejor postor y que lo que tienen es capacidad de movilizar a algunos grupos y a partir de eso se venden al que les ponga más dinero, ¿no? Pero que en realidad poco se entiende, ¿no? Porque ¿cuál sería la razón de los sindicatos para salir cuando Trump en realidad lo que está proponiendo es traer más trabajo a Estados Unidos? Es raro. Algo de esto decíamos el otro día, ¿no? Los ambientalistas tiene más lógico que hayan salido. ¿Por qué? Porque con el gobierno de Biden se habían transformado en una fuerza política importante y cada vez tenían más capacidad para poner palos en la rueda de cualquier proyecto industrial, de infraestructura, que pudiera afectar al medio ambiente según sus criterios casi extorsivos, podríamos decir, ¿no? Se sentían como una fuerza política y apareció Trump de la nada y finalmente hizo descarrilar toda esta agenda verde, ¿no? Proclamando el retorno a las fuentes de energía de hidrocarburos clásicos
y hablando de reindustrializar Estados Unidos. Esto es una gran mala palabra para los medioambientalistas que no quieren producción, que no quieren industria, que no quieren nada que dé trabajo. Por eso a veces nosotros hemos planteado esta historia, cómo puede ser que se tilden de grupos progresistas del campo popular y se los incluya siempre a los ambientalistas, que lo que quieren básicamente es la destrucción de las capacidades de los estados. Es realmente una cosa bastante difícil de comprender, ¿no? ¿Quién más estaba presente? Bueno, estaban los movimientos y organizaciones de derechos humanos, de derechos de minorías, de derechos de todo tipo de políticas que sean minoritarias. Ya sabemos de qué estamos hablando, no quiero abundar otra vez sobre el mismo tema, ¿no? Esta gente estaba recibiendo, ha sido siempre los puntales, podríamos decir, de cualquier proyecto contra el nacionalismo en cualquier país del mundo. No solo ahora en esto que estamos hablando de Estados Unidos, lo mismo que han hecho en otros lados, y han sido también fundamentales para imponer políticas que son resistidas por la mayoría, porque la verdad es cierto los que dicen que de esa gente muchos de sus activistas están en condiciones o ir de ser llevados a la cárcel por sus conductas, sobre todo con menores, o directamente a neuropsiquiátricos, porque bueno, evidentemente alguna de sus propuestas no están entre lo que deberíamos considerar como el pleno ejercicio de la salud mental. Y están con un problema. ¿Por qué esta gente está con un problema? Porque se les cortó la financiación. Porque recuerden que Trump les cortó la financiación, sobre todo de la USAID y ese tipo de organizaciones, que había decenas en Estados Unidos, que les llenaban las arcas y habían transformado la vida de esta gente en una militancia. Ya no se militaba, recordemos que esto es importante y que lo olvidamos siempre, no se militaba por cambiar las relaciones de poder entre ricos y pobres, por distribuir mejor la riqueza, por desarrollar proyectos que favorezcan a las mayorías, sino simplemente se militan derechos de pequeños grupúsculos que curiosamente son los que controlan las corporaciones, que si uno ve las gerencias realmente están plagadas de este tipo de pensamiento, las gerencias de las corporaciones, ¿no? Entonces, cómo a veces la pregunta podría ser cómo terminamos pasando de defender los derechos de los trabajadores, el derecho a una justicia social, a aterrizar en un derecho de caprichos de multimillonarios en general, que después seguramente tienen réplicas entre gente más pobre y gente vulnerable. Pero básicamente eso se mueve no porque haya presión de algunos sectores que sean pobres y que adscriban a estas políticas, sino porque en realidad están incrustados en lo que es la conducción de los estados, ¿no? Se quedaron sin financiación y al quedarse sin financiación, ¿qué es lo que pasó? Le fueron a pedir a Soros. Y Soros de alguna manera también está empezando a dejar en claro, bueno, yo tampoco puedo sostener todo esto. La idea de Soros era catapultar estos movimientos y después financiarlos con los propios estados, con otras corporaciones que en ese momento le respondían mejor y por los organismos internacionales. Los estados finalmente que terminan financiando los organismos internacionales son los que ponen la plata para sostener a estas minorías activas. Si esa plata no está porque la corta Estados Unidos, Soros tiene que ponerla de su bolsillo, lo cual es un problema porque Soros tampoco viene a hacer filantropía, pese a que es un filántropo, ¿no? La Unión Europea fue la señalada. Básicamente, inmediatamente fue, bueno, en Estados Unidos llegó el fascismo, nos tienen que salvar los europeos. Y apuntaron a la Unión Europea, pero claro, la Unión Europea está en un montón de problemas. Está poniendo muchísimo dinero, pero ¿se puede hacer cargo de toda la financiación a estos movimientos que hacía Estados Unidos?
todos ambientalistas, ONGs por derechos de minorías, eutanasia, aborto, todo ese ecosistema se puede sostener con la Unión Europea. La Unión Europea se encontró con algunos problemas impensados. Primero, sola se suicidó renunciando sobre todo al gas ruso, pero bueno, al comercio con Oriente, el comercio con Rusia, ponerle trabas a China, bueno, toda esa política redundó en que perdió competitividad la Unión Europea y que empezó a venir un descenso, obviamente, de las condiciones de vida, dado que se está desmantelando el estado de bienestar social y a la gente se la entretenía con la cuestión del machirulismo y todas estas cosas, pero la realidad es que, bueno, cuando la situación se pone fea, todo el mundo empieza ya a desconfiar de lo que está pasando. Entonces no había demasiado dinero que se distrae para otras cosas y encima se destruyen fuentes de riquezas por resoluciones geopolíticas, lo cual empeora la situación. Y si esto era ya un problema, Europa decidió hacer una guerra unilateral contra Rusia y quiere gastar 800.000 millones de dólares en armamento, que encima la mayor parte no se va a producir en el suelo europeo porque no hay condiciones, va a venir de Estados Unidos o de otros lados, y además de esto, ahora se encuentra con los aranceles de Estados Unidos. El combo perfecto para que sea bastante difícil hacerse cargo de esa financiación. Y eso motiva a que, bueno, esta gente tenga un aliciente especial para salir. Se están quedando sin trabajo. Se habían sentido dueños, además del país, durante muchísimo tiempo. Estas políticas que se imponían a través de redes sociales o corporaciones. Recuerdan cómo actuaban señalando a la gente, señalando lo que se podía decir y lo que no se podía decir, y eso que se podía decir, de qué manera se debía decir. Y tenemos corta memoria, ¿no? Pero recuerden que entraban estas corporaciones que habían entregado el poder a estos grupúsculos, les entregaban el poder para, por ejemplo, que sigan las redes sociales de sus empleados, y si los empleados no estaban adscriptos a las ideas que ellos preferían, ideas woke en general, esta gente podía ser despedida, simplemente porque en su vida privada, en una red privada, contravenía las teorías o las visiones que tenía la corporación, y que tenía un montón de comisarios políticos que se encargaban de perseguir a sus compañeros buscando cuáles eran sus fallas en la corrección política. Todo esto se están olvidando. Bueno, todo esto ha generado un resentimiento muy, muy profundo en los Estados Unidos de uno o de otro, pero había mucha gente que vivía de esto. Nosotros hemos advertido, cuando uno tira cientos, miles de especialistas en estas cuestiones de género y demás, es un problema porque vos estás generando una demanda laboral que cómo la satisfacías, obligando a las empresas a que tengan estos comisarios de género, a los sindicatos, a que todo el mundo tenía que poner el especialista en géneros que nos iba a hablar de cómo era la paridad, de cómo se hacían las cosas. Y el resultado es que, bueno, evidentemente cuando se cortó la financiación y se cortó esta política, toda esa gente queda desocupada. Entonces se genera un problema. Y también quienes estuvieron atrás de la manifestación, bueno, personajes como Barack Obama, Kamala Harris y otros popes del Partido Demócratas, que comenzaron con una diatriba encendida contra la Casa Blanca actual. Ahora, la pregunta natural sería en esta situación, pero ¿tan mal estaban las cosas o están en Estados Unidos para que la gente de golpe salga a la calle? O sea, de estos grupos, hace 6 meses atrás o hace 3 meses atrás nadie salía a la calle. O salían por cuestiones de sus reivindicaciones parciales, pero nadie salió a protestar contra Biden, que llevaba al mundo a una guerra termonuclear. Nadie. Yo no veía manifestaciones de esta misma gente en contra de Biden. ¿No les parecía que volar el Nord Stream
por ejemplo, podía contaminar el océano a los ambientalistas, ¿no? Eso no les parecía. Tirar munición de uranio empobrecido tampoco atentaba contra el medio ambiente. O sea, es muy ubicua, muy parcial cómo funcionan con estas cuestiones. Ustedes se van dando cuenta que básicamente ante cada hecho aplican una regla distinta según le conviene a sus intereses. Entonces, ¿quién está detrás? O esto es espontáneo. O realmente desde que subió Trump cambiaron tanto las condiciones de vida que salió una masa de gente a la calle a protestar. No parece bastante lógico. Nunca pasa eso con un cambio de gobierno. Siempre que hay un cambio de gobierno hay una expectativa los primeros meses. Bueno, fíjense lo que pasa en la Argentina con Milei, el desastre que ha hecho en la economía. Y sin embargo, recién ahora la gente empieza a cansarse de Milei. Y en definitiva, si no votaste al otro porque no te gustaba, si te sale mal tu candidato, también cuesta que uno apoye al otro. En general, tiende a haber una especie de desazón con lo que está pasando, ¿no? Bueno, en Estados Unidos parece que de golpe, de un momento para el otro, salieron todos los problemas que podía haber en Estados Unidos. Hay problemas muchísimos, está lleno de problemas de Estados Unidos. Nosotros estamos hablando de la decadencia de Estados Unidos desde hace muchos años. Ahora, no cambiaron en 30 días, a eso es lo que vamos, en 60 días. Es más, de hecho es extraño, porque estaban a punto de entrar en una guerra con Rusia, ahora están mucho mejor las relaciones. ¿Por qué sería el problema? Por los aranceles. Aranceles que en principio debería favorecer la economía interna de Estados Unidos, por lo menos de la gente común. Alguno puede decir, no, pero van a subir los precios. Puede ser que suban los precios, pero también van a tener más trabajo. Entonces estamos en un problema, porque había un problema con la deslocalización del trabajo y con otra cuestión que muchos economistas liberales, estoy escuchando en los últimos días, economistas, analistas en general, que dicen, pero bueno, pero esto es un retroceso, porque Estados Unidos tenía empleos de alta calidad en sector de servicios y ahora se quieren poder fabricar, a ensamblar, hoy lo escuché textual, iPhones por $1. No, primero no va a ser por $1. Pero la realidad es que el problema es que vos no podés tener 350 millones de personas viviendo de servicios. Y esos servicios con la innovación tecnológica además se van a perder. Por lo tanto, evidentemente es bastante natural que haya gente que empiece a reaccionar contra esta política, ¿no? ¿Qué vimos? Y esto voy a repetir algo de lo que hablamos el otro día. Primero, masas sumamente organizadas en la movilización, que tenían sucursales y oficinas que surgieron como hongos a lo largo de todo el país. Acuérdense que no fue un movimiento centrado en un lugar, en 1.200 lugares simultáneamente, ¿no? Evidentemente hay una estructura atrás de organización, ¿no? Si no, cualquiera de ustedes intente hacer una protesta en 1.200 lugares a la vez y después me cuenta. Había también un excelente dominio de la metodología de la organización de acción de masas, lo cual revela que no es gente común la que está organizando esto. Y hay versiones, no sé si se pueden corroborar o no, que bueno, que había un aporte económico para mucha de la gente que viajó a esas marchas, que se movilizó. No es raro porque cada vez más estamos asistiendo a una militancia política clientelar, rentada. O sea, esto es como ha pasado con la profesionalización del barra brava de fútbol, que se mueve por el dinero. Y bueno, esto está pasando también con este tipo de gente. En general la militancia sale cuando se la ayuda a salir. Acuérdense las discusiones que ha habido en la Argentina sobre ese tema. Bueno, no es solo en la Argentina, es una metodología. O sea, desmotivás a la gente común y a la gente militante la incentivás con algún aporte económico. Hay una base real, pero que juega en doble sentido, que el país está básicamente dividido en dos, eso no hay duda. Desde algún sector, por ejemplo, la NBC, contraria a Trump,
en las encuestas dice que el 51% de los estadounidenses están insatisfechos, mientras que el 47% lo apoya. Básicamente el país dividido en dos. El nivel de aprobación, sin embargo, no es tan bajo. El 56% aprueba la política migratoria de Trump, 47% aprueba el corte de las estructuras burocráticas que mencionábamos, los recortes, básicamente, y el 41% que, bueno, hay que terminar de darle plata a Ucrania por la guerra en Ucrania, ¿no? Fíjese hasta dónde caló la propaganda, que esto debería tener un apoyo mucho mayor y recién está en la mitad, ¿no? Hay una encuesta también que dio a conocer la CNN que dice que el Partido Demócrata cayó en su nivel más bajo de popularidad en la historia, básicamente, del país, ¿no? O sea, estas son las condiciones para que de un momento para el otro salgan en 1.200 ciudades y pueblos de Estados Unidos a protestar. Es raro, ¿no? Porque a veces pasa, pero cuando pasa así, ¿qué es? Es militancia, es lo que a veces pasa acá y que nosotros criticamos. Sale el aparato militante político ante la indiferencia del resto de la población, que los mira y no se siente involucrada, es como es algo ajeno a lo que están pensando. Hay otro factor también a tener en cuenta, que es la mano de obra desocupada. Toda esta gente que se fue expulsada de la USAID, de la NED, de oficinas de la CIA, de la NSA, porque el recorte ha llegado a muchos organismos de inteligencia. Cortan el presupuesto, no, nadie te echa, no hay más presupuesto, no te paga más el sueldo. Así funciona allá, te quedaste sin trabajo. Bueno, toda esa gente tiene capacidades para hacer revoluciones de color, como hicieron el Maidán. Bueno, lo pueden hacer en cualquier parte del mundo si se ponen de acuerdo o hay alguien que los motive, como podría ser algún sector opositor a esto, porque tienen el entrenamiento y las capacidades, saben hacerlo, ¿no? Y sobre esto apareció Al Green, el congresista que mencionábamos el otro día, que habla de que hay que derrocarlo a Trump porque no es digno para ocupar un puesto tan alto. Hizo varios, además, intentos fallidos sobre esto, ¿no? Entonces uno se pregunta qué le pasa a Green en lo particular, porque ya en la primera presidencia de Trump intentó varias veces hacer esto mismo, ¿no? Y ahora de golpe vuelve a tener, parece que más que objetivamente tiene una diferencia política, es algo personal, o la diferencia política no pasa por las políticas en realidad, sino por otra cuestión. Realmente Trump no tiene nada de qué preocuparse y esto es un teatro político o hay algo pesado que se está generando atrás. Estados Unidos está haciendo una transformación política, económica, interna y externa, porque está arrastrando al mundo en este cambio, que puede desembocar en una recesión financiera global, en una crisis financiera, en una crisis económica, porque el cambio de modelo va a tener por lo menos un año de profundas turbulencias. Entonces, hasta que se empiecen a ver los resultados del cambio, probablemente vamos a ver la destrucción del modelo anterior y todavía no la emergencia del nuevo, lo cual va a generar un sentimiento de desesperanza en mucha gente porque va a empezar a ver que caen las bolsas, aunque esto no impacte inmediatamente en la economía real, pero crea un efecto psicológico. Caen las bolsas, caen los mercados, hay tensiones con países amigos y toda esa situación, bueno, de alguna manera produce esta complicación, ¿no? Entonces, los Estados Unidos van a ser de alguna manera eh, ah, eh, Estados Unidos va a ser de alguna manera
un blanco de esta posibilidad, ¿no? Si Estados Unidos empieza a verse golpeado y se entra en un periodo como el de la Gran Depresión, bueno, la cosa puede complicarse también, ¿no? No, y ahí el temor es que no solo sea esa militancia política, que yo decía rentada, o porque se está quedando sin trabajo, que sale a protestar, sino que el ciudadano medio, el estadounidense común, se sume a las protestas, y ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Se está generando un clima que puede ser muy preocupante para la propia gobernabilidad de los Estados Unidos. Lo que está generando ahora el Partido Demócrata y lo que podíamos considerar como el Deep State, básicamente son las condiciones para acelerar esa protesta. O sea, ellos estiman, y creo que lo hacen correctamente, que esto va a dar un periodo de problemas, un periodo de turbulencias marcadas, y mientras se dé ese periodo, Trump va a estar más que vulnerable en su programa económico. Ahí es donde yo explico que Trump necesita también la pacificación de los frentes externos, porque ese periodo es el que lo va a exponer a que pueda ser derrotado su modelo. Si empieza a haber muchas turbulencias de Estados Unidos internas y además de eso todavía tiene la acción de China, de Rusia o de otros países tratando de sabotearlo, el problema en Estados Unidos va a ser realmente gordo. ¿Cuál es el problema tal vez más acuciante? Yo creo que está más que visto las intenciones de Trump, que son de alguna manera correspondidas con Putin, de llegar a un acuerdo en Ucrania. El esfuerzo británico y europeo por llevar a Ucrania a una guerra continua con Rusia, eterna, si Trump sigue en el rumbo que está haciendo, y todo parece indicar que básicamente va a ir por ese lado, olvídense de declaraciones circunstanciales, de que vamos a sancionar si Rusia, eso es un poco para contener parte de la base electoral. Acuérdense que estamos hablando que el 40% apoya romper con esto, o sea, básicamente los que lo votaron a Trump, pero del otro lado los demócratas y un público más independiente todavía está pensando y comprando la propaganda que hicieron durante muchos años de que Ucrania eran luchadores por la libertad que se enfrentaban a los tiranos rusos. Entonces, necesita de alguna manera hacer gestos intermedios, pero la realidad es que está más que claro cómo viene avanzando la relación con Putin. Entonces, esta situación puede empeorarse en Medio Oriente. Ese es el problema más grave que tiene Trump, creo que hoy, porque en Europa creo que la situación la va a poder controlar. Si él no da ninguna orden de atacar a China, no va a haber ningún problema con China. Entonces todo el problema central en realidad es en Medio Oriente, porque Estados Unidos tiene una política subordinada a las acciones de Netanyahu. Netanyahu no hay forma de que pueda ser controlado. Evidentemente quiere una guerra total contra Irán y contra lo que le pongan enfrente, y avanza en ese sentido. Y el poder del lobby sionista dentro de Estados Unidos también presiona bastante. Ahora, ¿qué va a pasar si Estados Unidos se mete en una guerra en Medio Oriente, si a Estados Unidos le hunden algún buque, si a Estados Unidos empieza a perder soldados, en una guerra que una vez más la mayoría de la población va a empezar a considerar innecesaria? Fíjense que inclusive hay mucha gente que está a favor de Palestina, o sea, los crímenes que ha cometido el Estado de Israel, pese a que al juez Rafeka le parezca que esto no es una evaluación política, sino un exceso de la libertad de expresión, evidentemente están siendo ampliamente difundidos, y hay una sentencia de la Corte Penal Internacional que lo condena y ordena de la detención de Netanyahu.
por estos crímenes. Entonces, bueno, alguna base hay para una discusión, perdón que haga este pequeño paréntesis, ¿no? Pero una diputada argentina ha sido procesada por un juez por, por opinar a favor de la causa palestina y en contra del Estado de Israel, y el juez considera que eso es un exceso de libertad de expresión, e inclusive se va a realizar un juicio ahora, aparentemente se están dando las condiciones para que se realice un juicio en ausencia, que básicamente es una violación de las normas jurídicas argentinas que se fueron acomodando para que se dé esta situación, pero violando el espíritu original, por lo menos que esto tenía, ¿no? Y esto demuestra cómo las ramificaciones de determinado poder llegan a todos lados, incluyendo a los Estados Unidos, y que son capaces de hacer alianzas con sectores impensados a veces. Mientras esto se está dando, hubo una reunión hace un mes aproximadamente entre Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Sergei Ryabkov, y Qasem Garibabadi, que es el viceministro iraní, sobre la cuestión nuclear en la casa de huéspedes del estado de Yayutay el 14 de marzo, para ser preciso, en Beijing. Allí se discutió básicamente, bueno, las posibilidades y los apoyos, y mientras toda la atención mediática está enfocada en la cuestión arancelaria de Trump, se están sucediendo otras cosas, como esta reunión que es una especie de espaldarazo de China y de Rusia a Irán, cosa que además se suma a la aprobación del Tratado de Asociación Estratégico Integral entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán, que firmaron el 17 de enero, hace 3 meses apenas, ¿no? Los rusos y los chinos pueden estar tratando de apoyar a Irán y de alguna manera, sobre todo los rusos, de funcionar como mediadores con Trump, en el sentido de tratar de explicarle a Trump que no puede seguir con esta posición de defender las locuras de Netanyahu a como dé lugar, porque esto va a generar un conflicto en Medio Oriente. La semana pasada, Zaharova dijo que el uso de la fuerza militar por parte de los opositores a Irán en el contexto del acuerdo es ilegal e inaceptable. Las amenazas externas de bombardear instalaciones de infraestructura nuclear de Irán conducirán inevitablemente a una catástrofe global irreversible. Y estas amenazas son simplemente inaceptables. Bueno, ¿cuál es el tema entonces? Es que los rusos están dando señales de que, bueno, ellos pueden llegar a apoyar a Irán. Y los chinos también. Lo cual, para Estados Unidos va a ser una carnicería. O sea, Irán no es los países pequeños que hasta ahora ha atacado, no es Afganistán. Irán es un país con capacidad simple de destruir bases estadounidenses y de hundirle buques. Irán tranquilamente puede hundirle un portaaviones a Estados Unidos. Entonces, si se mete por ese camino Estados Unidos, va a afectar su propia imagen interna, porque Trump se va a ver sometido a una dinámica que él mismo ya no va a poder controlar. Algunos analistas piensan que es posible que se dé un acuerdo finalmente entre Irán, Rusia, China y Estados Unidos con respecto a esto. Y olvidémonos de la cuestión comercial. La cuestión comercial es otra cosa. Lo más complicado es la exigencia de Estados Unidos. Dicen que corte el apoyo a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes. La realidad es que Irán tiene una posición difícil de comprender a veces en Occidente, ¿no? Porque Hamas
y Hezbollah tienen apoyo, pero tienen independencia en la forma de actuar y en realidad representan también porciones importantes del pueblo palestino y libanés. Que a Occidente no le caiga en gracia es apenas otro problema. Pero la realidad es que esto se ha dado de esa manera y no es muy clara cuál va a ser la resolución que pueda darse, ¿no? Pero si China y Rusia le garantizan la seguridad a Irán, dado que Irán no está buscando el desarrollo de armas nucleares, bueno, tal vez pueda haber alguna posibilidad de que estas conversaciones avancen en algún momento y se esquive un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán. Aunque, bueno, hay una presión muy fuerte sobre Estados Unidos para que sí avance en ese sentido, ¿no? ¿Quiénes son los que básicamente presionan a Trump sobre esto? Bueno, es por un lado el Estado profundo, que es aquel que le estaba movilizando básicamente todos los grupos que mencionaba antes, y el sionismo israelí. Que el sionismo israelí no tiene una posición homogénea, eso también es importante declararlo. El sionismo israelí tiene intereses en distintos puntos y entonces hay sectores que no lo quieren a Trump y sectores que sí lo quieren a Trump. Por otro lado, es posible que se dé, si uno analiza esta situación, hay que ver las cosas que ha habido en el medio, ¿no? Para ver cómo están parados los distintos actores. Por ejemplo, Trump tiene un enfrentamiento objetivo porque ha desafiado la política exterior tradicional de Estados Unidos. O sea, que eso es un poco lo que yo a veces digo al progresismo que tiene que ver. La política tradicional de Estados Unidos ha sido intervenir en todos lados, poner gobierno, hacer golpe de Estado, propiciar gobiernos dictatoriales y todo lo que hemos visto durante muchísimo tiempo. Bueno, Estados Unidos, con los 4 años de Trump anteriores y en lo que va de este año, hasta ahora no ha repetido las conductas del pasado, lo cual debería ser un aliciente, y sí las repitió y con mucha ferocidad con el gobierno de Biden, que extrañamente es el que apoyan. No sabemos bien por qué, cuál es la razón de por qué es más malo Trump que Biden. Todavía yo no la pude entender. Por lo menos nunca me la han sabido explicar. Trump se está retirando de Siria, presionó para salir de Afganistán, redujo el apoyo a operaciones encubiertas y a las ONG que promovían cambios de regímenes, cerró la USAID, cerró la NED, cerró parte de la CIA, parte de la NSA, y su enfoque fue más bilateral, como fue en los acuerdos de Abraham, y menos institucional. Por otro lado, los sectores del Deep State, entonces esto lo ven como algo disruptivo y poco confiable desde el punto de vista de la seguridad nacional, según lo que ellos interpretan por seguridad nacional, que son sus propios intereses. Algunos sectores del sionismo político tradicional se han puesto a favor del Partido Demócrata o de sectores de la inteligencia, donde podrían preferir la estabilidad bajo una política exterior más previsible. La política de Estados Unidos, yo creo que en realidad es previsible la política, pero ellos llaman previsibilidad a una política que a ellos los apoye y que sepan que pase lo que pase, van a tener las espaldas de Estados Unidos detrás. Por eso se han movido con tanta impunidad, porque hasta ahora Estados Unidos ha colaborado. ¿Qué factores podemos tener en cuenta? Bueno, ahí hay otros que juegan para el otro lado. Trump fue uno de los presidentes, por lo menos más pro-israelí en las declaraciones de la historia moderna, porque reconoció también a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, se retiró del acuerdo con Irán y apoyó a Netanyahu, aunque con Netanyahu existen evidentes tensiones personales.
Pero bueno, acá es donde tenemos que entender eso. El sionismo no es monolítico, en Israel también hay divisiones profundas entre sectores laicos, religiosos, conservadores y liberales. La idea de una conspiración coordinada entre el Deep State y el sionismo requiere pruebas sustanciales y a riesgo de ser, no sé, tener explicaciones reduccionistas. Eso es lo que, por lo menos, lo que se va a plantear. Esas pruebas nunca las vamos a tener fehacientemente, nunca va a haber un acta labrada ante un escribano diciendo nosotros vamos a hacer tal cosa. Esas pruebas en realidad tienen que ver con la deducción de una serie de situaciones que uno va alineando y que le van produciendo una determinada posición, podríamos decir, ¿no? Cuando uno empieza a ver señales y señales y señales que van en un sentido, bueno, aunque no esté la prueba, porque esa prueba nunca la vamos a encontrar, sí lo que podemos ver y suponer es que sí existe ese acuerdo. Es bastante probable entonces que haya un acuerdo, o que por lo menos que haya una actitud del Estado profundo contra Trump, que eso es lo que intentamos que entienda hay veces algún sector, como decíamos, de la izquierda y del progresismo. ¿Por qué? Porque el Estado profundo tiene intereses objetivamente desalineados con las políticas de Trump. Todo se trata en el fondo de intereses o no intereses, no importa si es simpático o no. Y hay cosas como si es machista, es homofóbico, si es supremacista blanco, y todo eso son verdaderas estupideces que no tienen ningún peso a la hora de las decisiones reales en política exterior. Si uno ve cómo es la cosmovisión política que hay, cómo son los distintos líderes y los intereses cruzados, esto no entra en ningún lado del mundo, salvo en las mentes colonizadas que han sido utilizadas durante mucho tiempo para impedir el surgimiento de otro tipo de pensamiento. Y ya para ir avanzando en esta situación, podemos decir que el Estado profundo en realidad está intentando, que busca desestabilizar a Trump. Hubo 4 intentos de asesinato, 3, no me recuerdo, que vienen en ese sentido, que vienen a mostrar que hay algo que complica. Cuando hablamos del Estado profundo, ¿de qué estamos hablando? Eso también es interesante que lo repitamos para dejarlo en claro, porque a veces mucha gente se va perdiendo con tanto término y tantas fórmulas. Nos referimos a lo que es la CIA, a lo que es la NSA, a lo que es el sistema de justicia de Estados Unidos, lo que es el FMI, el Departamento de Justicia, la diplomacia de Estados Unidos, el sector del Pentágono de las Fuerzas Armadas, muchos think tanks como el Consejo, el Atlantic Council, el Consejo de Relaciones Exteriores, y los medios hegemónicos, CNN, New York Times, Washington Post y Hollywood, junto con Silicon Valley, podríamos decir hoy. Ese grupo es básicamente el que dirige la nación. Y ese grupo, por distintas razones, está enfrentado a las políticas de Trump, porque las políticas de Trump no les sirven, no les son útiles para el modelo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Trump prioriza acuerdos bilaterales, primer problema, y no alianzas tradicionales. El globalismo que abarca todos estos grupos funciona en base a organizaciones internacionales que ha puesto bajo su control, que van desde la ONU, la OTAN, el G7, buena parte del G20, que son los marcos, y sobre todo, bueno, la OMC, el FMI, que son los marcos de negociación que hace. A veces no se entiende, y acá es muy lineal la lectura. Trump es amigo de Milei, entonces Trump le va a dar un acuerdo y va a presionar al FMI para que... No funciona así. Trump no es amigo de Milei, Trump no presiona al FMI, el FMI está parte de la esfera que está enfrentada a lo que es Trump, y que inclusive yo ayer daba caso, vos ponés a alguien
como delegado y te siguen jugando en contra porque hay una inercia burocrática que te dificulta cada uno de los pasos y que se resiste a tomar las medidas que le son ordenadas. Es mucho más complejo de lo que se hacen en estos lineamientos. Por eso después vienen las sorpresas y las malas resoluciones. Trump además desconfía de la comunidad de inteligencia y propone desfinanciar las estructuras del orden liberal actual. Todo esto es una declaración de guerra para el Estado profundo, que es el brazo estadounidense del globalismo, porque la réplica del Estado profundo en Estados Unidos existe en distintos países, en la Unión Europea y demás. ¿Qué sino la Unión Europea? La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, son todas instituciones que manejan el globalismo a su antojo. Por eso esta ferocidad, primero trataron de chocar con Trump, se dieron cuenta que por ahí no era el camino, ahora están tratando de ver cómo lo negocian, pero básicamente es eso, y obviamente la corona británica y esa gente, ¿no? Trump además fue acusado por el FBI y la CIA de convivencia con Rusia, ¿se acuerdan? Cuando fue el primer mandato de Trump, o sea, básicamente tiene razones para desconfiar de la comunidad de inteligencia porque lo trataron de meter preso y de sacarlo de la carrera. Y es hostil a los funcionarios de carrera, que es, podríamos decir, buena parte de la estructura de ese Estado profundo. Uno cambia las direcciones políticas, como decían, pero los funcionarios de carrera quedan y siguen con su inercia. Y ahí es donde vienen ejemplos como el que yo daba. Vos das una orden que hagan una cosa y los tipos te diste vuelta y hicieron otra. ¿Por qué? Porque ellos se sienten por encima. La mentalidad es, este es uno más, estará en el mejor de los casos 4 años y después se va a ir, pero yo hace 40 años que estoy y voy a seguir 40 años más y no me muero. Ese es el tema general que hay, ¿no? Trump tiene un estilo también que es disruptivo e impredecible, y esto genera, como decíamos, desconfianza en materia sobre todo de política exterior, porque no da pasos suaves, hace retiradas abruptas, alianzas rápidas, y ellos creen, bueno, y está debilitando el liderazgo de Estados Unidos en organismos multinacionales, porque quiere destruir esos organismos multinacionales. Todo esto son herramientas que tenía el Deep State, el globalismo, para controlar la política global, y Trump se las está rompiendo. ¿Qué puede hacer el Deep State para desestabilizarlo? Bueno, filtraciones a medios, como ya ocurrió con los papeles de inteligencia del 2017 y 2019, procesos judiciales o investigaciones, como impeachment, cargos federales y demás. ¿Se acuerdan todo lo que ya se hizo y se va a volver a hacer? Presión mediática constante, de manera de moldear la opinión pública y erosionar su legitimidad. Es un desgaste permanente día a día que no cambia las cosas en 24 horas, pero sí genera tendencias a largo plazo. Intervención directa en las elecciones, ya sabemos cómo, ¿no? Con el tema de los algoritmos, a Trump siendo presidente ya le robaron básicamente una elección, así que imagínense que esto va a volver a pasar y van a jugar muy fuerte las elecciones intermedias para quitarle poder a Trump. Y lo último, que fue por lo que empezamos, un Maidán. Básicamente, ¿qué es? Sacar a la gente a la calle y desestabilizar el país. ¿Se acuerdan lo que hicieron con Black Lives Matter? Black Lives Matter y Antifa, y mucha gente decía, no, es la reacción del pueblo estadounidense. ¿Y después qué pasó? Se fue Trump y se fue Black Lives Matter y se fue Antifa y ya no había más nada para discutir. Ya estaba todo bien. ¿Dónde está toda esa gente? Bueno, esa gente va a volver a salir. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el sionismo? Bueno, el sionismo político puede apoyar a Trump con el EIPAC, con algunos sectores del Likud, de Netanyahu, pero también hay sectores que apoyan a los demócratas y están en el aparato también militar y de seguridad israelí y que prefieren una estrategia distinta y de no confrontación, menos volátil. Esto no implica entonces que haya una conspiración, pero sí una alineación táctica parcial entre el Deep State y ciertas élites geoestratégicas que ven a Trump como una amenaza a su modelo global. Volvemos de vuelta, el sionismo no es
lo mismo que globalismo, pero puede haber una alianza táctica ante la amenaza que puede ser Trump, que se puede agravar si Trump decide negociar con Irán. Porque el sionismo también está esperando que Trump lo avale y lo apoye en un ataque a Irán. Si Trump acuerda con Irán, porque Irán tiene el apoyo de China y de Rusia, va a desatar las iras del sionismo, que probablemente ahí sí se va a broquelar en contra de Trump. Y esto es un tema que tiene mucho peso en la interna política en Estados Unidos. Por eso Trump también no es tan fácil decir salgo o no salgo. Hay muchas cosas en juego cuando uno está en una posición como Trump. Podemos concluir entonces que hay un intento de desestabilización interna. Algunos pueden decir que es un complot oculto, otros pueden decir que en realidad es un mecanismo de resistencia institucional que persiste bajo el proyecto de Trump, porque es una estructura, como una red de influencias que se ha formado durante décadas, y esa red no se puede eliminar de un momento para el otro. Él puede intentar cortar algunos espacios, como puede ser en lo que es algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Él puede cortar determinados espacios en la influencia de esas redes, como decíamos, pero lo tiene que hacer, ser consciente de que es apenas algo de lo que hace. Cerrar la USAID o sacar parte de la cúpula de la CIA o algunos sectores de la CIA adversos no implica poder controlar todo el sistema. Es apenas un gesto, pero se necesita mucho más que eso, porque el Deep State tiene muchos más medios. Tiene la capacidad, como decíamos, de manipular el sistema judicial, que se habla muy poco, que en general está muy desprestigiado de todos lados. En cualquier encuesta de opinión, los resultados de aprobación del sistema judicial son mínimos, pero sin embargo tienen un gran poder de decisión, son como una especie de gran veto que hay sobre cualquier decisión que pueda tomar el Poder Ejecutivo en aras de la división de poderes. Entonces, eso que fomentaría en principio el equilibrio se transforma como una última trinchera cuando se pierden elecciones y cuando se pierde el poder político. Y también están los organismos internacionales que van a influir en su contra, y la acción de otras potencias extranjeras, como puede ser Francia o como puede ser el Reino Unido, que van a tratar de trabajar apoyando a los movimientos disidentes dentro de Estados Unidos. Básicamente, entonces, no podemos descartar que haya un intento de un nuevo Maidán en Estados Unidos, de un golpe blanco de alguna forma para sacarse de encima a Trump, especialmente si sigue creciendo en su poder y sobre todo si sigue desafiando las reglas del establishment, que son reglas no escritas, pero que son omnipresentes y que son realmente líneas rojas que no pueden ser traspasadas.